Gracias por acompañarnos un día más en el curso de óptica y refracción, organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy tenemos el tema de miopía, aspectos ópticos y clínicos, a cargo del doctor Luis García, residente de primer año de nuestro hospital. El doctor Luis García ha hecho su pregrado en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y está haciendo el posgrado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luis, te dejamos a cargo para que comparta su pantalla. Buenos días a todos los presentes. Bien, aparece ya, ¿no? Sí, ponlo en pantalla completa, Luis. Ya. Ok, Perfecto. bien. Hoy día vamos a tratar el tema de miopía, aspectos ópticos y clínicos. Bien, una pequeña introducción para ver algunos términos que están con bastante implicancia en cuanto al desarrollo de este tema, ¿no? Por ejemplo, el proceso de emetropización, ¿no? El cual es un proceso por el cual el ojo desde el nacimiento conlleva, ¿no?, a un proceso en cuanto a su tamaño y en cuanto a los medios refractivos para obtener, ¿no?, la metropía o lo adecuado, ¿no?, en todas las personas. Por ejemplo, en los recién nacidos, generalmente hay una longitud axial de 16,5 a 17 milímetros, ¿no? Llegando a 23 milímetros, que es el tamaño adulto, que se da alrededor de los 6 a 8 años. También hablaremos sobre la miopía progresiva, ¿no?, la cual está eh, se basa en el estiramiento del tejido escleral, coroideo y retiniano. Eh, lo que se ha encontrado en los estudios es una longitud axial mayor a 23 milímetros conlleva un estiramiento a nivel retiniano y una longitud axial mayor o igual a 26 milímetros aumenta ya significativamente complicaciones retinianas. La miopía es una causa común de pérdida de visión corregible, ¿no? Ya debe o es reconocida como un problema de salud pública en la cual se debe realizar un enfoque adecuado, ¿no? Una intervención temprana y acciones educativas, promocionarlas, ¿no? Mm, Bien, en la imagen podemos ver cómo se representa eh, la longitud axial, ¿no? La cual es una longitud que mide la parte anterior y posterior, ¿no? Del ojo. Entonces, esta misma la vamos a ver más adelante. Bien, en cuanto estábamos hablando justo de la epidemiología de la miopía, es una epidemia ya mundial, la cual causa significativamente gran pérdida visual, ¿no?, en la mayoría de las personas. Es un factor de riesgo para otras afecciones oculares graves y conlleva también una carga económica de por vida, tanto a nivel personal como a las instituciones, ¿no?, encargadas del sistema de salud. En países desarrollados, generalmente se ha visto que ha aumentado durante los últimos 50 a 60 años, y la OMS ha mencionado, ¿no?, durante algunos de sus congresos, que este error refractivo, al no ser corregido o al tener una hipocorrección insuficiente, ¿no?, es una causa también de discapacidad visual. La miopía alta es un riesgo también mayor de patologías miopes que conllevan a la ceguera y que no se previenen solo por corrección óptica, ¿no?, como ya vamos a ver más adelante. Acá vemos una imagen donde ya pone una alerta, ¿no?, sobre cómo la población o el 50% de la población eh, va a llegar a tener miopía, ¿no?, durante el año 2050. Bien, los puntos calientes de la miopía. En el mapa, bueno, vemos que se representa en rojo, ¿no?, los puntos calientes de la miopía.
generalmente ha sido o abarca la parte este y sudeste de Asia, ¿no? Países como China, Singapur, Taiwán, Japón, mantienen una prevalencia alta ya durante años, ¿no? Y esto se va a ver o contrasta, ¿no? Con el desarrollo y la potencia que son estos países, ¿no? Eh, ya que quizás, ¿no? Esta industrialización ha conllevado, ¿no? A mejorar los sistemas educativos, pero también ha conllevado a obtener este error refractivo, ¿no? Que se ha hecho muy frecuente, generalmente desde muy tempranas edades. También vemos ya en azul países, ¿no? Que podría decirse que llevan una moderada prevalencia de miopía, como el Reino Unido, Irán, Sudáfrica, Chile, ¿no? Que ya son incluso más bajas, ¿no? Quizás el más cercano, ¿no? En Sudamérica a nuestro país. Bien, la proyección global de miopía, vamos a observar dos cuadros donde nos menciona sobre la miopía y la miopía alta, ¿no? Como ya lo había mencionado antes, el 50% aproximadamente de la población o proyectado al año 2050, pues va a tener miopía. Estamos en 2021, vemos como un 33% que equivale aproximadamente a 2,5 billones, ¿no? Y 5 billones para el año 2050. De la misma manera, la miopía alta o miopía magna se va a ver también implicada, ¿no? En este aumento global, aproximadamente o cerca a 1 billón de miopes altos tendremos durante el año 2050, ¿no? Son cifras alarmantes que de repente anteriormente no se tomaban en cuenta, ya que a pesar de que la miopía siempre ha sido una patología, bueno, muy frecuente en nuestro servicio. Bien, y en Perú, también se ha desarrollado pocos estudios, dentro de los cuales, ¿no? He observado un estudio en el cual realizaron la detección y el comportamiento de las anomalías de refracción, ¿no? También vieron la frecuencia de estas ametropías en escolares de 3 a 18 años, ¿no? En los conos del sur y este de Lima, ¿no? Durante el año 2009. Acá vemos en el cuadro, ¿no? De la izquierda superior cómo la prevalencia, la frecuencia más alta la lleva en miopía, ¿no? A pesar de que otros errores refractivos, incluso combinados, no llegan a superarla, ¿no? En las curvas de frecuencia vemos que la miopía ha sido la más frecuente y es la más frecuente. En un segundo lugar, el astigmatismo y la hipermetropía con menor prevalencia o frecuencia, perdón. Mm, Ahora sí, en prevalencia, no es, vemos que en cuanto a las ametropías, un 62%, ¿no? No es un valor despreciable, ya que es muy frecuente encontrar errores refractivos durante esta etapa de la vida, ¿no? Entre los 3 a 18 años. Bien, ya empezando a ahondar un poco más sobre la miopía, ¿no? Vamos a hablar sobre las definiciones. Ha existido y hay varios términos, definiciones, ¿no? En cuanto a miopía. Una de ellas, bueno, es un término, ¿no? Que proviene de la unión, ¿no? De dos términos griegos, mi, que es cerrar el ojo, y opía, que significa vista, ¿no? Que era en alusión a aquellas personas que no podían ver de lejos y tenían que como guiñar el ojo, ¿no? Eh, la miopía, ya viendo un concepto global, ¿no? Es un error de refracción en el cual los rayos de luz entran paralelos al eje óptico y se enfocan delante, frente a la retina, ¿no? Cuando la acomodación está relajada. Esto se debe generalmente a varios factores, ¿no? Dentro de los cuales mencionaremos
justamente la longitud axial, ¿no? La cual es una longitud axial mayor a lo normal, pero también puede ser debido a una curvatura mayor de la córnea y a un poder óptico también mayor del lente, ¿no? En este caso el cristalino. Vemos cómo en la imagen se habla, ¿no?, de estos términos: miopía axial, miopía de curvatura, miopía de índice, ¿no? Y como les digo, ¿no? Más adelante vamos a ver justamente que se ha realizado estudios para definir y clasificar, ¿no?, estos términos sobre la miopía. Generalmente estos tres términos dan a conocer mejor y para poder también tomarlos como estándares en futuros estudios. Bien, esta gran variedad de términos descriptivos y de clasificación de la miopía han ido apareciendo durante los años e incluso a veces han sido un poco también confusos, a veces por la cantidad de términos. Por ejemplo, ¿no?, en la tabla vemos cómo aparecen de acuerdo a, lo clasifican, ¿no?, a la presunta etiología, la edad de inicio, la progresión, la cantidad de miopía, de acuerdo a las complicaciones, ¿no? Hay miopía incluso fisiológica, de la infancia, degenerativa. Entonces, lo que se ha tratado es de poder, según, bueno, la medicina basada en evidencia, agrupar de una manera mejor los términos y poder realizar también una clasificación adecuada. Ya desde los años 1604, ¿no? Con estudios científicos por Kepler, se ha empezado a dar a conocer estos términos y actualmente hay, eh, solamente en la página, ¿no?, del Instituto Internacional de Miopía, el IMI, donde se viene publicando una serie de estudios, investigaciones, justamente, ¿no? Uno de ellos toma la clasificación y las definiciones de miopía, ¿no? Ahí mencionan sobre este cuadro, ¿no?, donde hay una definición cualitativa y cuantitativa. Vemos cómo la miopía, lo habían mencionado, abarcando esos tres aspectos, ¿no? La longitud axial, la parte refractiva que incluía la curvatura de la córnea y el poder óptico del cristalino. También vemos una miopía secundaria, ¿no?, que generalmente es debida a una causa específica, ¿no?, que va a producir el inicio de esta miopía. Y también vemos ya definiciones cuantitativas, ¿no?, en cuanto a números. La definen acá como un, bueno, error refractivo en el cual es menor a menos 0,50 dioptrías. Cuando el ojo, ¿no?, está con acomodación relajada. Entonces, aquí en estos términos ya numéricos, cuantitativos, se debe mantener ese estricto orden o reglas, ¿no?, de la matemática en cuanto a los signos negativos. Para no de repente confundir, es algo que también han recalcado. Eh, por ejemplo, ¿no?, la baja miopía va de eh, valores más negativos, ¿no?, de menos 0,50 a menos 6 dioptrías, ¿no? Y la miopía alta de menos 6 dioptrías, incluso a valores más negativos. También mencionan sobre la premiopía, ¿no?, la cual la catalogan dentro de más 0,75 a menos 0,50 dioptrías. Otra cosa que hay que también tomar en cuenta es sobre la miopía alta en cuanto a la definición de la OMS, ¿no?, que ellos toman un valor de menos 5 dioptrías, ¿no?, hacia valores más negativos.
Y esto es debido a que lo hacen por un tema en cual esta visión está más cercana a a la ceguera legal, ¿no? De 20/400. Sin embargo, para estándares y justamente para también los estudios para poder realizar la más, o el valor que está tomándose más es de -6 dioptrías hacia valores más negativos. Bien, otros aspectos ópticos vamos a tener aquí, ¿no? En la imagen de la izquierda, eh, como la emetropización, bueno, un ojo emétrope, ¿no? Vamos a ver que los rayos paralelos de un objeto distante se centran en la retina, ¿no? En los fotorreceptores. Y cuando el objeto cercano y la imagen es enfocada detrás de la retina, debido, ¿no?, a que el objeto es cercano, se produce, ¿no?, este proceso, este fenómeno de acomodación, en el cual, ¿no?, aumenta el grosor del cristalino y se produce ya, o la imagen regresa, ¿no?, a la retina, eh, como para ser enfocada como debe ser. En cuanto vamos a ver, en un ojo miope, igual, ¿no? La imagen distante, frente, se va a producir una imagen frente a la retina y no se puede enfocar por acomodación. Entonces, este objeto debe ser acercado para poder recién enfocarse como debe ser en la capa de fotorreceptores. Y y debe ser enfocada, ¿no? Como les había mencionado, ya que el objeto tiene que estar cercano. Por corrección óptica con lentes cóncavas, puede moverse, ¿no?, la imagen para ser enfocada en la capa de la retina. Es lo que ocurre, ¿no?, en un ojo miope, el cual no se evidencia la visión lejana, por lo cual la persona tiene que acercarse para poder enfocar adecuadamente. O de lo contrario, debería usar, ¿no?, unos lentes cóncavas para poder traer la imagen y ser enfocada adecuadamente también. Bien, entonces estas teorías en cuanto ya años anteriores, desde el 2000 hasta actualmente el 2020, en cuanto a la parte óptica, ¿no? Se han visto principalmente en dos aspectos, ¿no? El retraso acomodativo, que ha sido ya bastante comentado anteriormente, debido a que provocaba una acomodación baja, ¿no?, durante el trabajo cercano. Y la imagen era enfocada, o debería ser enfocada en la fobia, pero justamente por eso, ¿no?, por el retraso acomodativo, estaba detrás de la retina la imagen. Entonces esto era un estímulo, ¿no? Provocaba esta hipermetropía, un estímulo para el crecimiento del ojo. Como vemos en la imagen, ¿no?, con la línea azul. Este es un test, bueno, del cual lo he sacado, pero hay una distancia de 40 centímetros. Entonces, esta teoría del retraso acomodativo, vemos que la imagen aún está detrás de la retina. Entonces, esto, pasado, ¿no?, al ejemplo de un trabajo cercano, provocaba justamente un estímulo hipermetrópico, el cual estimulaba el crecimiento del ojo. Y era tratado, el tratamiento era con, bueno, lentes bifocales o lentes de adición positiva. Pero durante estos últimos años se ha hablado también del desenfoque periférico, ¿no? El cual ya no solamente se basa en la longitud axial, sino también la parte periférica, ¿no?
podría decirse paraxial, ya que no se ha estado tomando en cuenta en cuanto a la parte periférica, que también hay estímulo hipermetrópico, ¿no? En estas zonas. Entonces la imagen igual queda enfocada detrás de la retina a pesar de que se corrige, ¿no? La parte central, pero la periferia sigue estimulando al crecimiento del ojo. Entonces incluso estimula de la misma manera que lo hace la parte central o puede ser mayor. Y el tratamiento actualmente ya se ha visto más enfocado a tratar en la periferia. Bien. En cuanto a la miopía, vamos a tener entonces las teorías de inicio y progresión, ¿no? Siempre se ha tomado como punto de partida estos dos términos, el inicio y la progresión, porque ambos son clave, ¿no? Para llevar hacia una miopía o una miopía alta. Entonces, nos vamos a basar en cuanto a la genética, factores medioambientales, el desenfoque periférico, que yo lo expliqué un poco, y neurotransmisores y otras sustancias, dentro de ellas la dopamina, que es la más estudiada. Vemos aquí el camino, ¿no? Hacia la miopía, ¿no? El cual conlleva varios factores de riesgo, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Que lo vamos a mencionar también más adelante. La progresión es más rápida a edades tempranas, tiene mucho que ver, ¿no? Los padres, si es que hay antecedentes en ellos, el tiempo al aire libre, el trabajo de cerca, el retraso acomodativo, ¿no? También que hemos comentado. Todo esto va a llevar a que de una miopía pues pueda llegar hasta una miopía alta o miopía baja. En cuanto a genética, entonces, empezando, ¿no? Con genética, vemos que la prevalencia es 1 o 2%, es baja. Sin embargo, se han ido realizando estudios en los cuales ya se han encontrado más de 200 losis genéticos, ¿no? Que conllevan más o menos alrededor de un 10% de errores de refracción. Y dentro de estos errores de refracción, el 20% es de miopía alta, ¿no? Eh, Vemos también que los tipos de células de la retina, varios de los tipos están implicados, ¿no? O involucrados en cuanto a esta genética para los errores refractivos. Eh, También se ha, de acuerdo a estudios, ¿no? Que la miopía en ambos progenitores, pues incrementa el riesgo o duplica el riesgo, ¿no? En los hijos para miopía. Y algo también que es muy importante, porque no solo la genética va a desarrollar miopía, sino que la interacción, ¿no? Del gen ambiente es un factor importante en el desarrollo de la miopía, ¿no? Ya se han realizado estudios en donde incluso gemelos, ¿no? Que han sido separados y puestos en diferentes situaciones ambientales, pues unos han desarrollado con un inicio temprano, mientras que otros no. Entonces, es aún controversial hablar sobre si es que solamente es uno o tiene que ver en cuanto a una susceptibilidad combinada. Dentro de los factores medioambientales, vamos a ver justo principalmente, ¿no? En dos aspectos que han sido ya bastante estudiados, ¿no? El tiempo fuera de casa y el trabajo de cerca. Hay reportes, ¿no? Sobre una asociación protectora entre el tiempo fuera de casa y la reducción del riesgo en el inicio de la miopía. Sin embargo, la actividad fuera de casa no se asoció, ¿no? En otro estudio con disminución de la progresión una vez ya iniciado el cuadro. De la misma manera, el trabajo de cerca, pues, es un factor de riesgo para la progresión de miopía, debido a que al provocarse, ¿no? Una acomodación defectuosa o el retraso acomodativo, que yo lo expliqué, va a provocar un desenfoque hipermetrópico de la fobia,
y esto aumenta la tensión del cuerpo ciliar y los músculos extraoculares, ¿no? En la mirada abajo, lo cual estimula el crecimiento del globo. Entonces, estos estudios han sido realizados y en mayor abundancia, ¿no? En los países asiáticos, ¿no? En donde los niños, niños pequeños, ¿no? Que han sido, de acuerdo a su sistema educativo, pues, compiten, ¿no? De una manera, excesiva para, poder, de acuerdo al sistema que abarcan esos países, y se ha visto, ¿no? Una prevalencia abundante en cuanto a la miopía. Han intentado bastantes métodos, ¿no? Para poder, frenar este inicio o esta progresión de la miopía desde edades tempranas, ¿no? Como vemos en la imagen donde se ha adaptado unas carpetas y unas barandas, para poder, de acuerdo a mantener una distancia, ¿no? Y no realizar un trabajo cercano y, como mencionaba, esta teoría sobre la tensión del cuerpo ciliar, ¿no? Incluso también estas barandas pueden girar y ponerse debajo del mentón del estudiante y también evitar, ¿no? Que éste realice un trabajo cercano más de lo normal. Entonces, todos estos procesos o factores medioambientales lo que hacen es alterar el proceso biológico, ¿no? Como ya habíamos mencionado, factores sociales como la industrialización de estos países, el cambio del sistema educativo, ¿no? Eh, Todos estos aspectos van a provocar un cambio en cuanto a la elongación, ¿no? Acelerada por desenfoque hipermetrópico, una disfunción de la regulación por la luz y la dopamina, eh, los cuales van a alterar este proceso adecuado, ¿no? De la metropización, y en la cual también se tiene que intervenir, ¿no? Ya sea con eh, sustancias farmacológicas o mediante la óptica, ¿no? Bien, tercero, el desenfoque hipermetrópico. Vamos a ver lo que estábamos mencionando, ¿no? Tradicionalmente se corregía a nivel de la longitud axial, la parte central, donde se enfocaba, ¿no? En cuanto a la miopía delante de la retina y la adecuada, de repente, colocación de un lente nos llevaba hacia a nivel de la capa de fotorreceptores, ¿no? En la misma retina. Sin embargo, la parte periférica quedaba expuesta y de la misma manera provocaba un estímulo hipermetrópico y el crecimiento del ojo, ¿no? Entonces, la corrección óptica que se ha instaurado actualmente es corregir también la parte periférica para evitar que existan estímulos hipermetrópicos. Por ejemplo, ¿no? Antes se había visto un estudio eh, donde el crecimiento del ojo, estimulado por un lente, provocaba un estímulo hipermetrópico, ¿no? El cual conllevaba el crecimiento del ojo. De la misma manera, al estimularse miópicamente, pues ya no había un crecimiento del ojo. Esto fue realizado en pollos, ¿no? Donde se tuvo que modificar esta acomodación. Incluso les pusieron como capuchas con lentes, ¿no? Para poder realizar el estudio. Entonces, es más o menos de lo que trata de explicar, ¿no? Del estímulo hipermetrópico y del estímulo miópico para evitar el crecimiento del ojo. En cuanto a los neurotransmisores, ¿no? Dentro de los neurotransmisores, el más estudiado, pues, ha sido la dopamina, ¿no? La dopamina está implicada en cuanto al proceso, ¿no? De metropización, ¿no? Se, se- se basa en base a dos receptores, ¿no? El D1 y el D2, ¿no?
en cuanto a que debe haber un equilibrio en el trabajo de ambos receptores, ya que si por alguna razón o alguna disfunción se inclina hacia el receptor tipo 2, va a provocar la aparición de miopía. Entonces, los neurotransmisores como la dopamina, el óxido nítrico, la acetilcolina, incluso sustancias como el ácido retinoico, van a provocar una serie de señales que van a alterar, ¿no?, el epitelio pigmentario de la retina, provocando también una elongación o alteración de la coroides y que va a conllevar, ¿no?, a una alteración de la matriz extracelular en la esclera, la cual la vamos a ver en la imagen de la derecha. Vemos el gráfico A, ¿no?, donde el principal input o la entrada, ¿no?, de este cambio es el estímulo visual, ¿no? Un estímulo visual relacionado a la miopía va a provocar cambios a nivel de la coroides, ¿no?, provocando un adelgazamiento. De la misma manera en la esclera, ¿no?, se provoca un adelgazamiento escleral. Todo esto es debido a que por este estímulo, ¿no?, estímulo miópico relacionado a la miopía, genera una hipoxia, ¿no?, a nivel de la coroides, disminución de oxígeno y nutrientes a nivel de la esclera, que provocan una activación de un factor inducido, un inductor de hipoxia, cual va a activar al fibroblasto, ¿no? Entonces, este fibroblasto por transdiferenciación va a pasar a miofibroblasto, y estos miofibroblastos, que son, como quien dice, quienes comandan este proceso, van a generar una remodelación en cuanto a la matriz extracelular escleral, ¿no?, provocando estos cambios de adelgazamiento y alterando la longitud axial del ojo, ¿no?, conllevando a un mayor crecimiento y a un agravamiento de la miopía. Bien, entonces, todos estos factores de riesgo para el desarrollo y progresión se han visto implicados de la siguiente manera, ¿no? De acuerdo a los estudios, ya hemos hablado del número de padres, ¿no?, que es un factor de riesgo importante, ¿no? La longitud axial predice el desarrollo y progresión de la miopía. Entonces, mientras más largo la longitud es, pues mayor será el riesgo. El tiempo fuera de casa también está muy implicado, como ya habíamos mencionado en el inicio, en el inicio, ¿no?, de la miopía. Cantidad de tiempo leyendo o trabajando de cerca está implicado en la progresión de la miopía. Ya es también mencionado, ¿no?, que a edad más temprana de aparición, por ejemplo, en menores de 7 años, mayor será el riesgo de progresión a miopía alta. Otro valor que, bueno, es relativo porque puede variar, ¿no?, en cada persona, pero valores mayores a 0,5 dioptrías de incremento al año, pues también se relacionan con una progresión de miopía. Y en general, pues, ¿no?, un error refractivo más alto va a aparecer siempre a edades más tempranas o en jóvenes. Entonces, nos vamos a enfocar al tratamiento y la variedad de opciones que tenemos en miopía, ¿no? Generalmente, que tienen que intervenir en estos factores de riesgo, ¿no? Como ya habíamos comentado, hay una tendencia, ¿no?, de que la hipocorrección, pues, provoca un crecimiento más rápido, ¿no?, una miopización, que aquellos en los cuales se realiza una corrección completa. Entonces, esto debe ser tomado en cuenta porque en diferentes estudios mencionan eso, ¿no?, que debe realizarse una adecuada corrección, la corrección completa y no una hipocorrección. Entonces, durante esta amplia gama de tratamientos, incluso desde tratamientos educativos o del comportamiento, mencionan, ¿no?, que 90 minutos a más es lo adecuado, ¿no?, de tiempo al aire libre para poder evitar que se convierta en un factor de riesgo, ¿no?, para miopía.
De la misma manera, el trabajo cercano, no es necesario evitar el trabajo cercano, ¿no? Sino el problema es cuando se da un trabajo cercano continuo y no se realiza descansos o breaks, ¿no? Entre el trabajo cercano. Entonces, lo que recomiendan, realizar siempre un espacio, un descanso, ¿no? En- al momento de realizar un trabajo cercano. Y en cuanto al riesgo de la progresión, No, no le he puesto la... eh, vamos a encontrar también una variedad de tratamientos, ¿no? Desde los lentes multifocales, la ortokeratología, los cuales vamos a pasar justo a explicar un poco de ellos. Y de todos estos tratamientos, pues quien tiene también mayores estudios y quizás una eficacia mayor a los demás es la atropina, ¿no? Bien, entonces la intervención debe basarse en la parte óptica, farmacológica, la educación, las conductas, ¿no? Ambientales y quirúrgico. En cuanto a la parte óptica, estamos viendo, ¿no? El uso de las gafas, y el uso de lentes de contacto. Bueno, en cuanto a las gafas, pues vamos a tener también una variedad, ¿no? De opciones dentro de bifocales, bifocales con prisma, lentes de adición progresiva y los DIMS que provocan o tienen, ¿no? Un desenfoque incorporado en múltiples segmentos, que es lo que está ahora realizándose estudios y ver su eficacia, ¿no? Se espera bastante de ellos porque es justamente eh, lo que hacen es lo que hemos enfocado, ¿no? En las teorías ya más actuales sobre el desenfoque hipermetrófico a nivel de la periferia. Entonces, es a donde está atacando los DIMS. En cuanto a lentes de contacto, pues vamos a ver, también tenemos la ortoqueratología y los lentes de contacto multifocales. Dentro de estos lentes de contacto multifocales, pues tenemos los convencionales, blandos, rígidos, permeables a gas, y estos generalmente se han visto, ¿no? O usado en cuanto para frenar o alterar la progresión de la miopía. La ortoqueratología, ¿no? Que es también uno de los tratamientos que tiene una eficacia por debajo de la atropina, ¿no? Y que es muy interesante porque lo que conlleva es un aplanamiento central, ¿no? Como vemos aquí en una topografía corneal, un aplanamiento central con elevación de la periferia, que es el mecanismo adecuado para poder modificar, ¿no? Esta parte refractiva y realizar un enfoque adecuado. Bien, en cuanto al farmacológico, la atropina es uno de o las terapias que tiene mayores estudios, ¿no? Vemos como los estudios ATOM realizados ya hace unos años atrás, vieron cómo hubo una relación directa entre la concentración y la respuesta al uso, ¿no? De la atropina. Se basaron principalmente en ver, ¿no? La seguridad y la eficacia, los ATOM 1. El ATOM 2 lo que quiso ver es en cuanto al porcentaje, ¿no? de atropina que debe ser usado mínimamente para que sea eficaz, ¿no? Dentro de este Atom 2 hubo como 3 fases, de acuerdo al tiempo que se usó este medicamento. Otra cosa importante también mencionar es los efectos adversos, ¿no? Que aparecieron con la atropina. Entonces, lo que menciona es que los efectos adversos se incrementan, ¿no? Con la concentración y varían obviamente individualmente también, ¿no? De persona a persona.
Quiere decir de que justo en el Atom 2 lo que se trataba de usar era la mínima dosis, pero que provoque una respuesta eficaz y una también disminución mínima de efectos adversos. Porque es debido que a mayor concentración, ¿no?, de estas dosis, pues los efectos adversos también iban a ser más. Eh, También se vio algunos estudios donde podía usarse combinado las terapias, ¿no? Sin embargo, la atropina por sí sola, pues ha mantenido muy buena respuesta y una reducción también o control, ¿no?, de la miopía. Eh, Tres, otra intervención que debemos realizar es en cuanto a la terapia conductual, ¿no? Al comportamiento a los estilos de vida, ¿no?, que se está eh, modificando durante estos últimos años, incluso en países como el nuestro. Mayor tiempo al aire libre, ¿no? Eh, bueno, recomendaban también eh, vemos como 80 minutos adicionales por día reducen los casos nuevos de miopía hasta en un 50%, ¿no? Podría ser entre 90 a 80 minutos, no es mucha la diferencia. Eh, en cuanto, como ya habíamos mencionado, al inicio de la miopía, ¿no? Sin embargo, los estudios también mencionan que no modifica en cuanto a la progresión, ¿no? Entonces, en cuanto al inicio, sí, hay mucha fuerza en cuanto a los estudios de que disminuye el inicio, ¿no?, de la aparición de miopía. Y en cuanto al trabajo de cerca, pues sí, la educación, pues parece que tendría que ser un esfuerzo, como ya habíamos mencionado. En cuanto a no está también muy claro, ¿no?, en cuanto al el cuerpo ciliar, donde se produce por el trabajo de cerca y la mirada hacia abajo, pues eh, eh, produce que se realice un mayor esfuerzo y un aumento de la elongación, ¿no?, en el ojo. No necesariamente quiere decir de que por más que uno realice trabajo cercano, eh, pues va a ser un condicionante, ¿no? Porque como ya hemos mencionado, también se debe realizar los descansos, los breaks, y eso pues es parte de la terapia, ¿no? Y ayuda bastante para poder eh, evitar que este se convierta en un factor de riesgo en cuanto a progresión de la miopía. Bien, en cuanto a cirugía, eh, bien, la cirugía generalmente está dirigido, ¿no?, a los adultos y a la miopía patológica en sí, ¿no? No se va a pretender de repente empezar como primera línea en cuanto al tratamiento. Sin embargo, la cirugía también ha conllevado bastantes avances en cuanto a estos últimos años, ¿no? Ha empezado, ¿no?, con técnicas de cirugía refractiva, las cuales las hemos agrupado, ¿no?, a nivel corneal, intraocular y escleral. A nivel corneal, pues empezaron, ¿no?, con cirugías como la cirugía o queratectomía fotorrefractiva, el PRK. Luego el LASIK, luego tenemos el LASIK, el EpiLASIK, ¿no?, que han sido ya variaciones y en las cuales se ha adicionado o se ha usado, ¿no?, el láser femtosegundo. A nivel intraocular, la colocación, ¿no?, de los lentes intraoculares fáquicos, ¿no?, de acuerdo a su lugar de colocación y de acuerdo a la forma también, ¿no?, de apoyo angular, de fijación iridiana y en cámara posterior. La cirugía refractiva sobre el cristalino también, ¿no?, la cual provocó un recambio refractivo del cristalino, ¿no? Y a nivel escleral, actualmente se está desarrollando, ¿no?, también algunos estudios sobre el PSR, un refuerzo escleral posterior, ¿no?, que podría ser una opción actual pero limitada. Otras opciones también se ha visto el fortalecimiento escleral basado en inyecciones y el fortalecimiento escleral de reticulación de colágeno. Acá, por ejemplo, vemos en la imagen de un LASIK, ¿no?,
que es para la corrección de miopía, ¿no? En la cual se levanta, ¿no?, una capa a nivel corneal, un flare, como mencionan, se realiza la aplicación del láser y de la misma manera este flare llega a colocarse nuevamente para cubrir esta aplicación por el láser. Acá tenemos también la colocación de un lío de apoyo angular, ¿no?, como vemos, y también la colocación de un lío, pero de fijación iridiana, ¿no?, adherida al iris. Bien, entonces, en cuanto acá vamos a ver cómo nos muestran, en cuanto a las intervenciones para el control de la miopía, pues en el lado izquierdo, ¿no?, vemos quien lleva la batuta o quien ha mantenido estudios con mayor eficacia es la parte farmacéutica, ¿no?, en cuanto a la atropina. Seguidamente está la ortoqueratología, también como ha llevado un control eficaz de la miopía, y de repente ya hacia el otro lado, pues menos eficaces o no eficaces, la hipocorrección, ¿no?, con lentes, gafas. Bien, entonces, la miopía como enfermedad, ¿no?, y sus complicaciones. Esta miopía vemos que está haciendo o aumenta el riesgo, ¿no?, de glaucoma, del desprendimiento de retina. También vemos que provoca una degeneración macular miópica, el desarrollo de catarata, ¿no? Vemos como el riesgo aumenta por 3 o incluso por 9, ¿no?, de un desprendimiento de retina y de una degeneración macular miópica, ¿no? Como ya habíamos mencionado, es la principal causa de daño visual en muchos países, y en especial de estos países asiáticos, ¿no?, que tienen un desarrollo industrializado mayor. Entonces, estas complicaciones estructurales las vamos a poner en un término en el cual también ha sido controversial, pero define muy bien cómo se desarrolla la miopía alta, ¿no?, la cual, acompañada de cambios degenerativos o estructurales, ya sean la esclerótica, la coroides, el epitelio pigmentario de la retina, y provocan un compromiso visual, dando a conocerlo como una miopía patológica, ¿no? Entonces, esta miopía patológica se ha visto también en cuanto a los estudios, que manifiesta una variedad de signos patológicos, ¿no? Dentro de ellos está el estafiloma posterior, ¿no? Esta es una resonancia donde observamos, ¿no?, el globo ocular en A y B, que es un globo ocular normal, y en C, D y E, donde vemos que hay un estafiloma posterior, ¿no?, donde se ve, ¿no?, claramente un crecimiento en la parte posterior del globo ocular, ¿no? Entonces, así como se ve, podría decirse macroscópicamente, pues dentro de la retina, microscópicamente también existen signos patológicos. Y es la maculopatía miópica, ¿no?, donde se va a evidenciar la presencia de uno o más cambios. Este estafiloma posterior lo que va a provocar es una elongación y alargamiento, ¿no?, de las capas de la retina, las cuales vamos a ver como en la imagen C, ¿no?, cómo se forman las grietas en laca, ¿no?, o los lacking crackers. Vamos a ver una neovascularización coroidea miópica, ¿no?, la cual es un pronóstico ya es malo, como mencionan, ¿no?, con un 89%, ¿no?, ya de discapacidad visual dentro de los 5 años. También se va a ver una atrofia corioretiniana miópica. En cuanto a la maculopatía por tracción miope, ¿no? Entonces,
justo lo que veíamos, ¿no? Acá vemos una OCT de una retina normal, pero acá vemos cómo en la imagen B se produce ya una separación, ¿no? Más conocida como retinosquisis, ¿no? O fobiosquisis, ¿no? Una separación de las capas internas de la retina, de la mácula, ¿no? En pacientes ya con miopía alta y con un estafiloma posterior. Entonces, esto se evidencia de la siguiente manera, ¿no? En la retinografía, y incluso, ¿no? Esta retinosquisis, pues da lugar acá en la imagen de ya a un desprendimiento circundante, ¿no? De la retina. Bien, ya para terminar, la miopía en todo caso es lo que tenemos que usar o manejar son pautas, ¿no? Para poder controlar estos factores de riesgo, evitar el inicio y la progresión de la misma, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es una evaluación adecuada de los factores de riesgo, ¿no? Ver los padres, ver los errores refractivos, la etnia, ¿no? Ver si está realizando un trabajo cercano. Si no es un paciente que está mucho tiempo al aire libre, como hemos dicho, la edad, ¿no? La edad es muy importante. Entonces hay que clasificar, ¿no? A los pacientes que tienen un riesgo aumentado o no tienen un riesgo aumentado, ya tanto sea para inicio o progresión de miopía. En cuanto al manejo, pues seleccionamos al paciente, ¿no? Si no tiene miopía o tiene miopía, ¿no? Si no tiene miopía, pues lo que tenemos que hacer es continuar reduciendo los riesgos, ¿no? Fomentando comportamientos adecuados, ¿no? Y ya un paciente con miopía, pues ya deberemos considerar algunas estrategias, ¿no? Para poder modificar estos factores de riesgo. De la misma manera, pues, si a pesar o dentro de estas estrategias, pues, debemos realizar un control de miopía, o intervención, pues ya será por las terapias ya antes mencionadas, o si no es necesario, ya sea el caso de miopías bajas, o incluso de premiopías, pues se puede iniciar solamente con un control de gafas, ¿no? O lentes de contacto. Eso va a variar de acuerdo a cada paciente, ¿no? De acuerdo al diagnóstico y a la cantidad de miopía que tenga y a todos los factores antes mencionados, ¿no? Porque no es lo mismo un niño de repente de diferentes situaciones, ¿no? No es lo mismo el tratamiento en aquellos pacientes en donde pues incluso su ritmo de vida es muy diferente a los de otros, ¿no? Donde sí necesite de repente frenar una miopía alta frente a otros que de repente no. Y en cuanto al seguimiento, bueno, acá mencionan sobre el seguimiento de atropina, ¿no? Una vez instaurado el tratamiento, se debe realizar eh, un seguimiento semanal, un seguimiento mensual, luego cada 3 meses, cada 6 meses, 9 meses, incluso después de 12 meses. De la misma manera, con los lentes de contacto, y si es que el paciente, pues, en cuanto a solamente el manejo con gafas, pues podrá ser cada 6 meses o 12 meses, ¿no? Sin embargo, esto también es variable porque eso depende de cada paciente. Por último, la prevención, ¿no? La prevención siempre va a ser uno de los pilares importantes, ¿no? Para evitar inicio y progresión de la miopía. Siempre después, ¿no? O tiene que estar, ¿no? Siempre en la consulta, ya sea oftalmológico, médica, dar un tiempo, ¿no? A conversar con el paciente y mencionarle sobre las conductas o estilos de vida adecuados que debe llevar, ¿no? Como ya habíamos mencionado, en 90 minutos de actividad al aire libre es lo recomendable, ¿no? Donde el niño, bueno, en especial el niño, pues debe mantener, ¿no? Una adecuada actividad
ya sea al aire libre e incluso recibir el sol, ¿no? Que se ha visto la luz muy implicada en este proceso. La regla del 20-20, donde mencionan, ¿no?, los descansos que debe recibir o debe realizar un paciente, ¿no?, cuando realiza el trabajo cercano, ¿no? Cada 20 minutos, una pausa de 20 segundos. La distancia también que debe mantener, ¿no?, en cuanto a la lectura. Eh, y bueno, ya en cuanto ahora, ¿no?, que nos encontramos en una modernización ya, la mayoría de estudiantes e incluso nosotros mismos, ¿no? Este, tenemos laptops, celulares, ¿no? Y llevamos a veces mucho más de horas en ellas y no es una buena conducta, ¿no? Un comportamiento, ya que siempre debemos mantener un tiempo adecuado para el uso de estos equipos. Bien, parece que eso sería todo. Quedo de ustedes para algunos comentarios, preguntas. Gracias. Muchas gracias, Luis. Excelente exposición. Gracias. Doctor Barriga, no sé si tiene algún comentario al respecto, mientras reviso si hay preguntas. Sí, claro que sí. Primero, felicitarte, Luis, has hecho una revisión muy buena realmente. Menos mal ha quedado grabada la presentación, creo que vale la pena revisarla. Muchos conceptos modernos, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Yo más bien les diría algo que tiene que ver con mi experiencia tratando ya tanto tiempo pacientes miopes, y es que la modernidad nos ha traído una situación un poco un poco triste para los pacientes miopes que deciden corregirse su miopía quirúrgicamente con un éxito o sea, muy bueno en el primer momento, pero que tiene que ver con este tipo de miopía magna, maligna, que muchas veces no se le predice o no se le explica al paciente que la puede tener, ¿no? Entonces, me he visto en situaciones en las que pacientes que estaban contentísimos con su cirugía refractiva por una miopía alta, de la que habían quedado muy bien, años después, la progresión del daño en la retina, que lo ha descrito muy bien Luis, ocurre indefectiblemente porque la corrección quirúrgica donde se trabaja en la córnea, o pónganle ustedes que le adapten un lente de contacto o le pongan un lente intraocular para corregir la miopía que pueda tener esa persona, se ve alterada, perdida por el desarrollo, pues, de las lesiones que ocurren en la retina por esta degeneración miópica que ocurre en los miopes altos, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de esas experiencias he aprendido a decirle a los pacientes que pueden tener en el futuro problemas retinianos derivados de su misma miopía y que lo deben de tomar en cuenta si es que se están operando con la idea de irse con su miopía corregido hasta el último día de su vida. No ocurre. Y es penoso porque esta gente, como les digo, vivió una experiencia muy, muy placentera cuando terminó su operación, dejaron los lentes, cambió su vida seguramente, y luego comienzan a perderla nuevamente con el pase de los años por el problema degenerativo miópico, ¿no? Entonces, y a muchos no se les dijo que eso podía ocurrir y bueno, la decepción es muy grande, ¿no? Esta gente se deprime y entra en unas situaciones de crisis que ya tienen que ver con la esfera mental, psiquiátrica y dejan de ser problemas de oftalmología nada más, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta porque desgraciadamente para la miopía hay esa terrible opción, ¿no?, de que puede tratarse de una miopía maligna, que la estamos viendo en sus inicios,
que corregimos adecuadamente con lo que sea, con lentes, con contacto, con intraoculares, pero que finalmente, por la degeneración que va a ocurrir, pues de alguna manera hay que advertirles, ¿no? Y que por ahora no hay ningún tratamiento para eso, ¿no? Eso hay que decírselo. Lo otro es aquello que tiene que ver con lo que me pareció que se mencionó en alguna de las presentaciones anteriores. Como que se dijo que el miope, por ver bien de cerca, cuando está trabajando frente a una computadora o frente a, con un libro, una revista, leyendo, se puede quitar los ojos, los lentes y usar sus ojos sin lentes sin ninguna preocupación. Esto no es tan cierto, se los mencioné en aquella oportunidad, pero vale la pena mencionarlo nuevamente, ¿no? Se ha dicho bien claro que en la óptica de un miope, la posibilidad de enfocar de cerca está siempre presente, ¿no? Entonces un miope siempre va a poder ver bien de cerca, sin lentes. El problema está en definir, porque eso es cuestión de evaluarlo, medirlo, definir si realmente cuando no usa sus lentes el miope hace algún tipo de foria y deja de usar alguno de sus ojos por el hecho de ver de cerca y no converger. Acuérdense que cuando uno ve de cerca deben ocurrir dos cosas. Debe haber una convergencia de los ojos y se deben cerrar las pupilas. Estos reflejos que son automáticos, como dice el concepto, pueden no ocurrir cuando un miope cambia el enfoque de su mirada a posición de cerca y no ejerce acomodación. Al no ejercer acomodación no ocurre miosis y entonces estas personas dejan de tener visión binocular. Uno de los ojos es eliminado por el cerebro y trabaja con un solo ojo, probablemente el dominante. Entonces, esa recomendación que se esbozó en alguna de las clases anteriores no se cumple para todas las personas miopes, ¿no? Entonces, el concepto es que a un miope, a pesar de su miopía, se le tiene que corregir la presbicia cuando llegue el momento, siempre, ¿no? Recomendar que no use sus lentes tranquilamente no debe ser la opción. Hay que explicarle al paciente que puede ocurrir lo que les estoy diciendo y que eso le puede hacer daño, ¿no? Y bueno, lo otro que ya también es algo que la experiencia me ha ido enseñando es que a pesar de los riesgos que implica, la cirugía refractiva se presenta como una opción, diría yo, la mejor para corregir ametropías o miopías altas, ¿no? Eh, Siempre se ha dicho que usar monturas es seguro y bueno, uno se las quita y no pasa nada, pero la calidad de la visión del paciente operado, su campo visual y el hecho de no tener puesta una montura encima es para muchos un cambio bien importante que puede ocurrir si se hace la cirugía refractiva y por lo tanto se ha ido desestigmatizando la cirugía refractiva, ¿no? Y cada vez es más recomendable para mucha gente, ¿no? Lo único que hay que saber seleccionar al paciente, hacerle una buena evaluación preoperatoria, pero considerarlas. Yo ya considero todos los casos de anisometropía con miopía implicada, generalmente les recomiendo operarse y ni qué decir si las miopías son elevadas, ¿no? Y el paciente tiene alguna dificultad para trabajar o para hacer su vida diaria con las medidas que tiene. Entonces, considerar siempre que la cirugía refractiva que hasta hace un tiempo estaba pues estigmatizada, ha mejorado tanto, la tecnología ha avanzado tanto que es algo a tener en cuenta como una buena opción para corregir la ametropía, en este caso la miopía que tiene el paciente, ¿no?
Como les digo, todo depende de una buena selección del paciente y no debería ocurrir problemas, ¿no? Entonces, las tres cosas, ténganlo en cuenta. Para mí la más importante, porque tiene que ver con mi especialidad, es tener en cuenta pues, las miopías malignas que no solamente afectan la refracción, la visión del paciente por problemas de óptica, sino por problemas estructurales retinianos importantísimos, ¿no? Que desgraciadamente hasta el momento no tenemos cómo corregir adecuadamente, ¿no? Las cirugías para este tipo de problemas no han funcionado hasta el momento. ¿Ok?